Vamos a meditar el día de hoy en esta porción que encontramos en Génesis capítulo 41, versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Quisiera detenerme un poco en estas dos porciones, en estos dos versículos de la Escritura, para meditar en la palabra. La Biblia dice que José atravesó por una situación difícil. La Biblia dice que Dios le reveló a José lo que iba a hacer en su vida. Dice la palabra que le dio sueños, visiones, revelaciones. Y en aquellos sueños dice que José miraba que la luna, el sol y 11 estrellas se doblegaban delante de él. Y dice que lo contaba a su padre, y su padre le respondía: ¿acaso tú crees que tu madre, yo y tus hermanos vamos a venir a postrarnos delante de ti? ¿Qué sueños son estos que estás soñando? No entendían lo que estaba soñando José. No entendían el plan de Dios en la vida de José. Creo que ni el mismo José entendía lo que Dios le estaba mostrando. Pero Dios le estaba mostrando algo muy especial a José. Lo iba a utilizar, lo iba a levantar, lo iba a preparar, iba a hacer algo grande en él y a través de él. La Biblia dice que los hermanos de José solamente lo aborrecían cada vez que tenía sueños y revelaciones, y le decían: ¿acaso tú señorearás por encima de nosotros? De por sí dice la palabra que no lo podían mirar bien, porque su padre lo prefería a él, porque era el más obediente, era el que buscaba sujetarse más, obedecer más a su padre, y siempre era el favorito, el predilecto de su padre. Dice que aún lo aborrecían más. Dice la palabra que a José lo aborrecieron sus hermanos. Dice que lo quisieron matar, lo echaron en una cisterna. Después de echarlo a aquella cisterna, lo sacaron para venderlo como esclavo. Terminó como esclavo en la casa de Potifar. Estando en la casa de Potifar, dice la palabra que fue acusado de adulterio por la esposa de Potifar, acusándolo de que la había querido forzar, que la había querido violar. Y dice la palabra que fue enviado a la cárcel, a la prisión. Todo lo que José estaba pasando era algo injusto. No era justo lo que estaba pasando. No había razón, no estaba haciendo nada mal. Todo lo que él hacía era querer servir a Dios, era obedecer a su padre, era honrar a Dios, era compartir lo que Dios estaba poniendo en su corazón, lo que le estaba revelando el Señor. No estaba pecando en nada, no estaba fallando en nada. Era un hombre, un joven adolescente posiblemente, pero obediente a Dios, obediente a sus padres. Pero aún así parece que todo le salía mal. ¿Por qué pasó lo que pasó José? Al momento yo creo que no entendía lo que estaba pasando. Porque si Dios le había mostrado que lo iba a poner en un lugar especial, que sus hermanos, el sol, la luna y 11 estrellas, su padre, su madre y sus 11 hermanos iban a venir a postrarse delante de él, iban a estar sujetos a él, ¿por qué es que todo le iba mal? Si Dios revela esto, si Dios muestra esto, ¿por qué la realidad parece todo lo contrario de lo que Dios me ha mostrado? Oiga bien, mi hermano, es fácil en el camino del Señor confundirnos, porque Dios promete cosas grandes para nosotros. Dios promete cosas hermosas para nosotros. Dios nos promete cosas maravillosas. El Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El Señor dice: por mis llagas has sido curado, porque yo llevé tus enfermedades. El Señor dice que Él suplirá cada una de tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero hay veces que cuando comparas lo que Dios te está prometiendo con la realidad que están mirando tus ojos, hay veces que parece una completa contradicción. Completa contradicción. Lo que tus ojos miran es algo terrible. Tus hijos perdidos, tu esposo perdido, tu familia que no quiere nada con Dios. Comienzas a mirar problemas por un lado, te quieren correr del trabajo, tanta situación que miras. Esta
esta es la realidad en la que estás viviendo, y esta es la promesa que Dios te está dando. Y hay veces que uno se pregunta y dice: Señor, si tú me estás dando esta promesa, ¿por qué es que yo miro todo lo contrario? Si tú dices que estás conmigo, ¿por qué me siento solo? Si tú dices que nada me faltará, ¿por qué no tengo ni para pagar la renta? Si tú dices que eres mi sanador, ¿por qué me siento enfermo? Señor, si tú dices que tienes todas estas bendiciones, ¿por qué mis ojos miran todo lo contrario? En esa condición se encontraba José, tal como muchas veces usted y yo nos hemos encontrado. Pero quiero decirle, aunque parezca una contradicción lo que Dios promete con lo que tus ojos miran, tú no tienes que darle más crédito a lo que tus ojos miran que a lo que Dios ha dicho, porque lo que tus ojos miran va a pasar, pero lo que Dios ha dicho no pasará. Lo que Dios ha dicho permanecerá, perdurará, prevalecerá, sobresaldrá por encima de tus problemas, por encima de tus necesidades. No te confundas, hermano. El diablo va a usar lo que tus ojos miran para decirte: Dios no te ama, la promesa de Dios es mentira en tu vida, no es cierto que Dios te va a ayudar, no es cierto que Dios va a alcanzar a tu familia. Mira cómo anda de borracho, mira cómo anda de perdido, mira a tu hijo cómo anda en las drogas, mira lo que está pasando en tu hogar, mira tu matrimonio a punto de desbaratarse, mira que no te comprende el esposo, mira que la esposa no te apoya, mira para aquí, mira para allá. Eso es lo que el diablo quiere que mires. Pero el Señor dice: hijo, no mires a lo que tu realidad aparentemente muestra. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. No vivirá por lo que mira, mirará por lo que dice el Señor. La fe en Cristo Jesús es lo que te sostendrá. La fe en la palabra de Dios es la que te mantendrá caminando. El diablo te dirá: mira lo que está pasando en tu vida, pero por encima de lo que mis ojos miran está lo que mi corazón ha creído. Ha creído a la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece, prevalece y triunfa por encima de lo que mis ojos pueden estar mirando. Aleluya. No te desesperes, hermano. Si todavía no se iguala lo que te ha dicho el Señor con lo que tus ojos miran, no te preocupes. Sigue confiando en el Señor. Sigue empujando hacia adelante. No retrocedas, no desmayes, no pierdas ánimo. No pienses que Dios nunca va a hacer lo que Él prometió hacer. Su palabra dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo hará, y lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Te podrá fallar el hombre, el pastor, el hermano, la hermana, el esposo, pero el Dios de los cielos, la promesa que Él te hace, esa promesa te la cumple. Es suficientemente Dios para poder mantener sus promesas, para poder mantener su palabra al pie de la letra y cumplirla. Aleluya. Estamos comprendiendo. Pero muchas veces mi realidad se mira diferente a mi promesa. Yo no debo de vivir por mi realidad, yo debo de vivir por mi promesa. El salmista lo dijo de esta manera: Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, porque en ella me has hecho esperar. Ella ha sido mi consuelo en mi aflicción, porque tus dichos me han vivificado. Señor, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Señor, ella ha sido mi consuelo en mi aflicción. Cuando siento que ya no puedo, cuando siento desmayar, cuando siento que decaigo, hay una cosa que me mantiene, dice el salmista: me acuerdo de la promesa que mi Dios me ha dado. Y el diablo me dice: estás caído, no vas a salir adelante, tu hogar se va a destruir, tus hijos se van a perder. Pero yo me acuerdo de la promesa que el Señor me dio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso me levanta el ánimo, eso me fortalece. Eso me dice el diablo, eso me dice que el diablo me dice mentiras, eso me dice que yo puedo confiar firmemente en lo que Dios me está diciendo y no creer a la mentira del enemigo. Entonces mira tu realidad, pero no la mires para desanimarte, mírala para decir: te voy a mirar bien, realidad. Tú eres una realidad humanamente en mi vida, pero por encima de esa realidad, la verdadera realidad es lo que Dios dice, lo que Dios es. Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá, permanecerá por encima de todo, triunfará, no dejará de ser. Allí estará la palabra, allí estará la palabra.
¿Qué es lo primero que el Señor nos enseña? Que no nos confundamos. Cuando el enemigo te quiera turbar, te quiera confundir, dice el Señor: no te confundas, hijo. No mires a tu realidad para darle más crédito que a la promesa de Dios. La palabra de Dios te da promesas y son más fieles que lo que tus ojos miran. José se pudo haber desanimado. José pudo haber dudado. Pues ¿dónde están las promesas de Dios? Pues ¿dónde está lo que Dios promete? Pues que no, que Dios no me va a dejar solo. Pues que no, que Dios esto. Pues que no, que Dios lo otro. Señor, ¿dónde está lo que prometes? Eso podía haber dicho José. ¿Dónde están mis hermanos doblegándose delante de mí si me están queriendo matar? ¿Dónde están mis hermanos postrándose a mis pies si están queriendo, me han vendido como esclavo? ¿Dónde está la promesa de Dios cumpliéndose en mi vida si estoy mirando que estoy como un esclavo en la casa de Potifar? ¿Dónde está la promesa de Dios si parece que entre más le sirvo a Dios, peor salen las cosas, más mal me salen las cosas? Hay veces que eso sucede, mis hermanitos. Así le estaba pasando a José. Y podría haberse quejado José, podría haber murmurado, podría haber renegado contra Dios. No es cierto, Dios no es real. No es cierto, su palabra no se cumple. No es verdad lo que Dios dice. Me está pasando todo lo contrario de lo que Él me mostró. Pero José sabía que su Dios era fiel. Él miraba todo lo que le pasaba, pero dentro de su corazón había una palabra que lo sostenía. Él seguía confiando. Dios me ha prometido. Y dice que honraba a Dios donde quiera que él estaba. Hermano, hermana, Dios te va a permitir pasar por etapas difíciles. El camino del anonimato al trono, el camino de la situación difícil a la promesa que Dios te ha dado, no es fácil y muchas veces no es de la noche a la mañana. El camino para que recibas tu promesa, de cuando Dios te da la promesa a cuando se cumple tu promesa, no es algo que se cumple muchas veces de la noche a la mañana. Es un proceso, y Dios lo que quiere es que a través de ese proceso le honres, le alabes, le glorifiques, le des tu confianza, le des tu alabanza, le des la gloria, le des la honra, y puedas siempre reconocer que Él está en control a pesar de lo que las circunstancias digan. ¿Qué te dicen tus circunstancias? ¿Que eres un fracasado? ¿Qué te dicen tus circunstancias? ¿Que no tienes ni para pagar la renta? Cuando Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata, y que Él te va a ayudar y te va a sacar adelante. ¿Qué te dicen tus circunstancias? ¿Que tus hijos se van a perder en las drogas? ¿Qué te dice la situación que estás viviendo? Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo, pero cualquiera que sea, hay una promesa, hay una palabra, hay una bendición que viene de lo alto para tu vida, y que te dice: no desmayes, aprende a confiar en el Señor, porque el que en Él confía nunca será avergonzado. Dele ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Oiga bien. Dice el versículo 50: y nacieron, el versículo 51 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dios le dio 2 hijos a José, y cuando tuvo el primer hijo, dice la palabra que llamó el nombre de aquel hijo Manasés. Y este nombre se lo puso porque Manasés significa me causa olvidar. Porque José dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. José había pasado por el proceso. José había sido ultrajado, maltratado, abusado, golpeado, vendido. Había sido tratado de lo peor. Pero terminó el tiempo del sufrimiento y llegó el tiempo de la bendición de Dios. Terminó el tiempo de las aflicciones y llegó el tiempo de la promesa de Dios. Y Dios lo levanta y lo pone como segundo de todo el país de Egipto.
cuando está como segundo del país de Egipto, ya no es aquel esclavo, ya no es aquel pobrecito que está en la prisión, ya no es aquel que está acusado falsamente, ya no es aquel que echa en una cisterna, ya está exaltado en el trono, ya está con vestiduras especiales, ya está gozando de privilegios grandes. Cuando yo leo eso, el Señor habla a mi corazón y me dice: hijo, entiende esto. En mi pueblo hay muchos hombres y mujeres que han caminado un camino parecido al de José. Es decir, que en la vida han atravesado dificultades grandes, que en la vida han pasado situaciones difíciles, muchas veces antes de conocer a Cristo, otras veces ya conociendo a Cristo. Han pasado maltratos, han sufrido decepciones, han sufrido dolores, han sufrido abusos, los han maltratado, los han ultrajado. A unos les han hecho una cosa, a otros otra cosa, a algunos verbalmente, a otros físicamente. De una y de otra manera, hay mucho pueblo que ha sufrido. Hay mucho pueblo que ha sido herido en su pasado. El padre le maltrató, el padre le golpeó. No le golpeó para corregirle, sino le torturaba en vez de corregirlo sabiamente. La madre le gritaba, le insultaba, le ofendía, le menospreciaba. ¿Cuántas cosas ha pasado el pueblo de Dios? Hermanito que estás aquí, ¿cuántas cosas has pasado como pueblo de Dios? ¿Cuántas cosas has vivido en tu vida? ¿Cuántos golpes te ha dado la vida? Y muchas veces cuando no conocías de Dios, llegaste a pensar: posiblemente Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios permite lo otro? ¿Y por qué Dios permitió aquí? ¿Por qué Dios permitió allá? Eso podía haber pensado José. ¿Por qué Dios permitió aquí? ¿Por qué Dios permitió allá? Pero Dios tenía un plan para José y lo iba a llevar a cumplir su propósito. Como Dios tenía un plan para tu vida, sabía que ibas a sufrir, sabía que ibas a pasar dificultades, pero también sabía que llegaría el día cuando Él te restauraría, cuando Él se manifestaría a tu vida, cuando Él tocaría tu corazón, cambiaría tu lamento en baile, cambiaría tu tristeza en alabanza, cambiaría tu dolor en bendición de Dios. Dios sabía que tenía un día. Dios sabía que tenía un día para ti. Un día donde se acabaría el dolor, un día donde se acabaría la aflicción. Ese día, dice el Señor, hoy es el día de salvación. Este es el día que ha hecho el Señor. Hoy es el día de liberación. Hoy es el día que el Señor restaura vidas, corazones, almas. Restaura tu vida completa. ¿Por qué le hablo de esto, hermano? ¿A dónde va con todo esto, hermano? Podría preguntar a alguien. Dice claramente el versículo 51: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios dice: hijo, cuando tú no me conocías, o aún cuando has pasado golpes en la vida, cuando has pasado decepciones en la vida, muchas veces te preguntas: ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Pero Dios tiene un propósito, y dice su palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No solamente una, sino todas las cosas. Es algo parecido como aquella mujer que va a hacer un guiso especial. Y la mujer que va a hacer un guiso especial toma especies de una, especies de otra, toma un poco de picante, toma un poco de sal, toma un montón de cosas y comienza a menear aquella olla. Le está echando un montón de cosas. Si prueba aquella especie que le echa y la prueba sola y se la quiere comer sola, sola está amarga, sola no tiene sabor, sola no se apetece. Pero cuando ya le echa ese sazón, aquel guiso, aquel platillo, la cocinera toma de una cosa, toma de otra. En veces toma un poco de limón amargo, en veces toma un poco de picante, en veces toma de diferentes cosas, todo para sazonar aquel guiso especial. El Señor dice: hijo, yo tenía un plan y quería sazonar mi propósito en tu vida, quería sazonar mi obra, quería
quería que cuando llegaras al lugar donde yo te quería llevar, pudieras mirar para atrás y valorar y agradecer y gozarte, porque entiendes de dónde te sacó el Señor, porque entiendes el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Por eso es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no solamente lo bueno, también lo malo. No solamente lo dulce, también lo amargo. Muchas veces lo amargo es lo que mejor sabor le da a la comida. Y muchas veces solamente pasando por tragos amargos en la vida es como podemos valorar las bendiciones de Dios. Porque cuando no hemos pasado un trago amargo, hay veces que no podemos valorar lo dulce de la presencia de Dios, lo dulce del amor de Dios, lo dulce del consuelo de Dios. Dios dice: hijo, todo eso que te pasa, yo tenía un plan y un propósito. El diablo quiso usarlo para destruirte, pero yo lo voy a usar para construirte, para que te pongas de pie y digas: Cristo salva porque a mí me salvó, Cristo liberta porque a mí me libertó, Cristo restaura porque a mí me restauró, Cristo sana porque a mí me sanó. Cristo tenía un plan y un propósito. Amén, mis hermanos. Pero bueno, vamos al centro del mensaje. Dice: y llamó el nombre del primero, del primogénito, Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Tuvo un hijo, le nació una bendición, y aquella bendición le puso un nombre. Aquel hijo le puso nombre Manasés. ¿Qué significa Manasés? Dios me hizo olvidar de todo el trabajo, de toda la aflicción, de todas las luchas que pasé. Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. ¿Sabes, hermano? Lo primero que Dios quiere enseñarnos es a olvidar lo amargo que probamos en la vida. Lo amargo que probamos en la vida. Dice que el primer hijo se llamó Manasés porque dijo: Dios me ha hecho olvidar. El segundo se llamó Efraín porque dijo: Dios me ha hecho fructificar. Y el Señor me decía: hijo, si no aprendes a olvidar, jamás podrás fructificar. Si no aprendes a olvidar, jamás podrás fructificar. El primer hijo que le nació a José se llamó Manasés, diciendo: doy gracias, soy libre, soy libre. Dios me ha hecho olvidar, José. Pero ¿qué, no te acuerdas lo que sufriste? ¿No te acuerdas lo que te hicieron? ¿No te acuerdas los años en la cárcel? ¿No te acuerdas el tiempo como esclavo? ¿No te acuerdas las falsas acusaciones? ¿No te acuerdas cómo te trataron tus hermanos? Era para que José estuviera amargado y lleno de amargura, lleno de odio, lleno de coraje, lleno de venganza, lleno de cosas negativas. ¿Por qué? Por el pasado que había vivido. Si alguien fue ultrajado, fue José. Si alguien tenía razón para quejarse, era José. Si alguien tenía una justificación para amargar su vida, era José. Pero José no se amargó la vida. Muchas veces nosotros nos amargamos la vida, mis hermanitos. Oiga bien, mi hermano, oiga bien, mi hermana. Hay muchos hermanos que, aunque ya han venido a Cristo, no han dado a luz a Manasés. No les ha nacido Manasés. Es decir, no les ha nacido esa bendición de perdonar, que puedan decir: Dios me ha hecho olvidar el trabajo, la aflicción que pasé en la casa de mi padre, que pasé con Faraón, que pasé con Potifar, que pasé en la prisión. Dios me ha hecho olvidar. ¿Sabe que muchos hermanos todavía se siguen alimentando de rencores, de resentimientos, de amarguras? Todavía no pueden olvidar lo que les hizo el papá. Todavía no pueden olvidar lo que les hizo mamá de niños. Todavía no pueden olvidar lo que el hermano en carne les hizo. Todavía no pueden olvidar aquel golpe, aquel maltrato, aquella palabra que les dijo su esposo, su esposa. Y aunque están en matrimonio y aunque van caminando, pero traen en el corazón marcado, grabado, la amargura por lo que les hizo fulano, por lo que les hizo sutano, por todo lo que han pasado.
Y cada vez que cometen un error, cada vez que fracasan, cada vez que se equivocan, comienzan a echar la culpa a fulano, a mengano. Comienzan a decir: yo estoy como estoy por culpa de mis padres, yo estoy como estoy por culpa de mi esposo, yo estoy como estoy por culpa de fulano. Es que si a mí no me hubiera pasado lo que me pasó, es que si yo no hubiera vivido lo que viví, es que si yo no hubiera atravesado lo que atravesé. Pero quiero decirte, mi hermanito, hay buenas nuevas de parte del Señor. No importa lo que hayas atravesado, dice la palabra: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aleluya. Todas son hechas nuevas. Hermano, ¿has olvidado tu pasado o todavía te alimentas del pasado? ¿Vives de tu pasado? ¿Culpas tus errores y tus fracasos? ¿Culpas a tus pasados? ¿Culpas al que te hirió? ¿Culpas al que no te dio estudio? ¿Culpas al que te maltrató? ¿Culpas a fulano y a sutano? Y los usas como excusas para justificarte y decir: por eso yo no triunfo, por eso yo no tengo amor, por eso no soy buen esposo, por eso no soy buena esposa, por eso no puedo amar, por eso esto, por eso lo otro. Le echas la culpa a muchas cosas, y muchas veces a esas cosas que le echas la culpa son las cosas del pasado. Siempre decimos que hay un culpable de nuestros fracasos. Siempre decimos que hay un culpable por lo cual no prosperamos. Siempre decimos que hay un culpable porque nos encontramos como nos encontramos. José podía haberse amargado y haberse alimentado de amargura y haber amargado su vida. Hermano, una persona que no se desconecta de las heridas del pasado nunca será feliz y nunca podrá fructificar en la nueva vida que Dios le ha dado. Podemos estar en Cristo y ya nos sacó el Señor de aquella aflicción, ya nos sacó de aquel martirio, ya nos sacó de aquellos problemas. Pero no es nada más salir físicamente. Hay hermanos que han salido físicamente de un problema, pero el corazón lo dejaron en el problema. Todavía les cala aquel problema, todavía les quema lo que dijeron de ellos, todavía les lastima lo que les hicieron. Y el Señor dice: hijo, recuerda lo que hizo José. José se podía quejar, se podía lamentar, pero José no se quejó ni se lamentó. Él dijo: voy a llamar a este hijo Manasés, porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Sí sufrí, sí padecí, pero mi Señor ha cambiado mi lamento en baile, mi tristeza en alabanza. Cristo me ha libertado y ya no vivo de los rencores del ayer. Sé perdonar, sé olvidar y sé vivir de lo que Cristo tiene por delante, no de lo que quedó atrás. ¿Sí me comprende? ¿Cuánto pueblo hay todavía viviendo del pasado, alimentándose, comiendo del pasado, conectado con el pasado, lleno de amarguras y de rencores? Y en veces tiene un carácter terrible y dice: ¿por qué será tan enojón el hermano? ¿Por qué será tan enojona la hermana? ¿Sabes por qué? Porque estás conectado con una herida del pasado. ¿Sabía que por eso es? La mayoría de gente agresiva, violenta, rencorosa, que maltrata, que ofende, la mayoría de gente que no puede llevar una buena relación con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con sus padres. ¿Sabes por qué es? Porque está conectado con el pasado. Y el pasado no nada más es el pasado. El pasado te destruye y afecta a tu futuro también. Una persona que carga la raíz de amargura de lo que me hizo aquel hombre que conocí en mi pasado, vive ahora con su esposo, pero vive amargada con su esposo y de todo se enoja y no sabe ni por qué se enoja, ni ella misma sabe en veces, o él mismo. Ya está gritando, ya está peleando, pero en veces no hay ni razón por qué hacerlo. Pero es que hay algo que trae allá adentro. Hay una herida que le hace ser agresivo. Hay una herida que le hace ser violento. Hay una herida que le hace ser impaciente. Hay una herida que no le hace tener confianza al hombre, a la mujer, al esposo, al hijo, a la hija. Hay una herida. Y Cristo dice: hijo, y yo vine para sanar esas heridas de los corazones quebrantados. Ya no tienes por qué seguir sufriendo por eso que viviste. Y yo quiero sanar tu vida. Y yo quiero sanar tu alma. Quiero que puedas desarrollarte prósperamente.
José lo primero que dijo es: me ha nacido un hijo. ¿Y cómo le vas a llamar, José? Manasés. ¿Y por qué Manasés? Porque Dios me ha hecho olvidar el trabajo de la casa de mi padre. Me ha hecho olvidar mis fracasos. Me ha hecho olvidar mi dolor. Me ha hecho olvidar. ¿Y cómo voy a olvidar, hermano, si no puedo borrarlo de la mente? Es que cuando dice olvidar, no está hablando de que se va a borrar de la mente. En veces no se borra de la mente, pero sí que vas a poder perdonar al que te ofendió. Vas a poder perdonar al que te hirió. Porque mientras no lo hagas, mientras no perdones, mientras no limpies tu corazón, mientras no olvides ese dolor, vas a seguir alimentándote y vas a seguir reflejándolo. Hay padres que maltratan a sus hijos, que los golpean brutalmente, que no los disciplinan, los golpean, abusan de ellos. ¿Por qué? Porque traen coraje muy adentro en su corazón por lo que a ellos les hicieron sus padres. A ellos no los amaron, a ellos no los comprendieron, a ellos los azotaron, los martirizaron y los torturaron prácticamente en vez de disciplinarlos. Y como me hicieron a mí, inconscientemente estoy haciendo con mi hijo. Lo que hicieron conmigo, estoy haciendo con mis hijos. Estoy cargado de amargura y estoy llevando amargura, amargando el corazón de mis hijos, amargando el corazón de mi esposa, amargando el corazón de mi esposo. Cristo no quiere que te alimentes de amargura. Cristo quiere que te alimentes de gozo, de alegría, de bendición. Cristo quiere cambiar lo que hay allá adentro. Cristo quiere cambiar lo que un día sucedió en tu vida. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Dale gloria a Dios. Que no sea amargura, que sea gratitud. Pero ¿por qué gratitud? Gratitud porque Cristo me ha sacado de allá. Que me acuerde, pero no para amargarme y llenarme de ira y decir lo que me hicieron y llenarme de rencor y de odio. No, sino que me acuerde para decir: Señor, qué bueno eres. ¿Cómo me encontraba? ¿De dónde me sacaste? Estaba hundido en el lodo cenagoso, pero ahora has puesto mis pies sobre roca. Ahora has cambiado mi alabanza. Le has puesto un cántico nuevo en mis labios. Alabanza a nuestro Dios. Ahora me has hecho regocijarme en tu presencia. Has cambiado todo mi pasado, Señor. Gracias. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Dice José: te voy a dar fruto, te voy a dar un hijo y le vas a llamar Manasés. Te voy a enseñar a olvidar tu pasado. La Biblia dice que la mujer, cuando está encinta, dice que cuando va a dar a luz y se acercan los dolores de parto, dice que comienza a haber un dolor tan grande que muchas veces la mujer quisiera huir de ese momento. No quisiera tener un hijo porque es tan terrible ese dolor. Pero dice que cuando ya tuvo el hijo, se le olvida el dolor y se goza por aquel nuevo pequeño que tiene en sus manos. Y dice: ya no se acuerda del dolor. Hace unos momentos estaba gritando, estaba llorando, ya no podía, quería morirse mejor y sentía morirse y solamente sentía dolor. Pero dice, cuando ya tiene el pequeño en sus brazos, ya se le olvidó el dolor. Solamente se goza y dice: qué hermoso, qué lindo es, qué precioso. Dice el Señor: hijo, ya no sigas contemplando los dolores del ayer. Comienza a gozarte con las bendiciones del presente que tengo para tu vida. No sigas alimentándote de los fracasos, de las heridas, de los golpes. No sigas culpando, no sigas mirando al pasado. Despójate del pasado y extiéndete hacia el futuro. El Señor quiere que ya no mires aquello, ya no te alimentes de aquello. Hay veces que está en nuestro corazón el decir: por culpa de esto, porque esto me pasó, porque esto me pasó. Si no me hubiera pasado esto, yo sería otra persona. No, mi hermanito, te haya pasado lo que te haya pasado, hayas atravesado por el infierno más grande que pudiste haber imaginado, no importa, mi hermano. Aunque hayas pasado por el dolor más grande, aunque te hayan ofendido, maltratado y golpeado como a José, José pudo decir: Cristo me ha libertado. Dios me ha hecho olvidar el trabajo de mi pasado. Dios me ha hecho olvidar mis pruebas y mis luchas, porque ahora me ha dado nuevas bendiciones. El Señor quiere que olvides. Si no aprendes a olvidar, jamás podrás fructificar.
Si no aprendes a olvidar, jamás podrás fructificar. ¿Por qué no tengo paciencia con mi esposa? Porque no has olvidado. Yo no sé qué te pasó, yo no sé quién te amargó, yo no sé qué te está calando en el corazón, pero algo te está calando ahí. Algo traes. Si no tienes comprensión, si no tienes amor, si no tienes paciencia, si no tienes cariño, y comienza a echar la culpa el hijo al padre, el padre a la esposa a fulano, y unos a otros echándose la culpa. Y yo soy como soy por culpa de fulano, y yo soy como soy por culpa de sutano, y yo soy como soy por culpa de mengano. No, mi hermanito, mi hermanita, no te engañes. Eres como eres porque así decides ser. Decides conectarte con esa amargura que te hicieron. Dice el Señor: hijo, te hayan hecho lo que te hayan hecho, no le des gusto a seguir alimentándote de esa amargura, de esa basura. Aunque te hayan hecho de lo peor, aprende a conectarte con el Señor y a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdona a aquel hombre que me ofendió. Perdona a mi papá que me maltrató. Perdona a mi mamá que me hizo daño. Perdónalos. Perdónalos. ¿Sabe cuál es una de las razones más grandes por la que tantos hijos se meten a las drogas y a las pandillas? Por rencores y resentimientos contra los padres. Hubo algo, un maltrato, una ofensa que se quedó bien grabada, bien penetrada ya. ¿Y sabe qué es lo primero que el diablo mete en la mente? Revélate, revélate. Comienza a mostrar rebeldía hacia tus padres. El joven comienza a mostrar rebeldía porque sabe que de esa manera se va a vengar de ellos. Los va a hacer enojar, y es la única manera como se puede vengar. No se puede poner a pelear al tú por tú muchas veces, pero se puede vengar haciéndolos sufrir, haciéndoles sentir dolor. Y sabe qué es lo que les duele. Y cuando el hijo comienza con esa actitud, comienza a hacer exactamente lo que sabe que a los padres les desagrada, los irrita y les hace enojar, y comienza a tomar esa actitud, cuando menos acuerda se hunde en un hoyo del cual ya no puede salir. Comenzó a hacerlo por amargura, comenzó a hacerlo por rebeldía, porque algo le incomodó, porque no hubo gracia para corregirlo, para disciplinarlo, y comienza a ser engañado por el diablo y a perderse y a decir: es que por mi padre, es que por mi madre, por eso yo preferí irme a las pandillas, por eso preferí salirme de la casa. No, mi hermanito, la verdad es de que no es el padre, no es la madre. Lo que lo daña a uno es lo que uno permite que entre para dañarlo. No va a entrar algo que uno no quiere que entre. Si alguien me ofende a mí, está en mí el decir: voy a permitir que esa ofensa me destruya, o voy a tomar esa ofensa y la voy a traer a los pies de Cristo, y en vez de que me destruya, la voy a usar como un escalón para mejorar, para madurar, para superar y para agradar a Dios, honrar a Dios en cualquier terreno, en cualquier lugar, en cualquier momento que me encuentre. Aleluya. Si me comprende, ¿qué dice la palabra? Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo el trabajo, todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Decepciones, corajes, amarguras, maltratos que muchas veces no hemos olvidado. No nos hemos despojado de ellas. No hemos olvidado aquello. Y si no olvidas aquello, vas a seguir nutriéndote de ello. Y lo que sigue diciendo es el versículo 52. Después de que olvidó, después de que le nació el primer hijo, te tiene que nacer el primer hijo. El primer hijo es el olvido. Olvidar tu pasado, olvidar tu amargura, olvidar tus maltratos. Es decir, ser sano, perdonar. Hermano, ¿cómo puedo ser sano? Perdonando a los que te ofendieron. Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando alguien te está maltratando, ¿cómo guardar tu corazón para que no se llene de odio? Tienes que aprender a orar por él. Ora por los que te persiguen, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te hacen el mal. Cuando tú aprendes a hacer eso, tu corazón se guarda limpio, y aquella maldad no haya lugar para llenar tu corazón, no haya lugar para alimentar tu corazón. Te desconectas de la maldad y te nutres de la bondad del Señor. Padre, bendícelos. Padre, haz bien al que me hizo mal. Padre, bendice al que me maldijo. Señor, comienzas a orar bendiciones por aquellos, cosa que casi nunca hacemos.
Oramos por los que nos caen bien, pero por los que nos hacen mal, muy difícil para que oremos. Pero eso es lo que nos hace limpiarnos. Tenemos que dar a luz el perdón. Tenemos que dar a luz a Manasés. Olvidar la amargura de nuestro pasado, porque de otra manera destruirás tu presente con la amargura del pasado. No te entenderás, te irritarás, te enojarás, pelearás, maltratarás a aquellos que tú aún dices que amas. Amo a mi hijo, no sé por qué lo maltrato tanto. Amo a mi esposo, pero no sé por qué le grito y por qué soy como soy con él. Amo a mi esposa, pero no sé por qué la insulto, la ofendo y no le hago ni un solo cariño. ¿Por qué razón? Porque hay algo en tu corazón. La amargura del pasado. Algo te irritó desde tu pasado para provocarte esa amargura, ese carácter, ese temperamento, todo ese rencor, para poder descargarlo en el que se presente delante de tu camino. Pero veamos qué sigue diciendo. Después de que nace el primer hijo, primeramente nace Manasés. Y cuando nace Manasés, olvidas, perdonas, eres libre del pasado. Ya no te conectas, ya no te ata la amargura del pasado. Ya no dices por la culpa de aquello, por la culpa de lo que me hizo, por la culpa de fulano estoy como estoy. No, ya no vas a decir eso. Vas a decir: gracias a la misericordia de Dios estoy de pie, camino de pie y seguiré de pie, agradando al Señor, alabando al Señor. No me alimento de amargura. Me ha nacido Manasés. Es cierto, viví un infierno. Es cierto, viví algo terrible. Alguien podría decir: hermano, es que usted no sabe lo que yo he pasado. Yo no sé lo que tú has pasado, pero sí sé lo que pasó José. Y si José pasó un tormento como el que pasó, y pudo decir: ahora me ha nacido este hijo, he dado a luz algo especial, y ahora le voy a llamar Manasés. ¿Y por qué Manasés, José? Porque Dios me ha hecho olvidar. Con esta nueva bendición Dios me ha hecho olvidar la amargura, el dolor, la aflicción. Dios me ha hecho perdonar. Dios me ha ayudado a ser libre de lo que me ataba. Una vez que eres libre, viene la segunda bendición. Y dice el versículo 52: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Oiga bien, no solamente que vas a olvidar. Hay veces que dices: hermano, yo quisiera olvidar, pero estoy mirando al hombre que me maltrató tanto y lo quiero perdonar, pero cada vez que lo veo me acuerdo de lo que me hizo. Y cada vez que la veo me acuerdo de lo que me dijo. Y cada vez como que renace eso. Hermano, es que estoy viviendo con él, ¿cómo le hago? José lo primero que hizo fue que nació un hijo. Manasés lo hizo olvidar de su aflicción, de su dolor. Pudo perdonar, en otras palabras. Pero enseguida viene la siguiente bendición. Y la siguiente bendición es: me nace un hijo que se llama Efraín. Y ese hijo que se llama Efraín quiere decir doble fruto. Porque dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En la tierra de mi aflicción. No me hizo fructificar en la casa, en la familia, donde todo era bonito, amoroso, precioso. No, Dios dice: yo hice fructificar a José en la tierra de la aflicción. Quiere decir que uno muchas veces piensa: para yo poder ser una buena persona, para yo poder ser un buen padre de familia, necesito tener buenos hijos. Para ser buen esposo tengo que tener buena esposa. Pero tengo una esposa que es terrible, hermano, por eso yo no puedo ser un buen esposo. Tengo unos hijos que son terribles, por eso no puedo ser buen padre. Tengo unos padres que son terribles, por eso no puedo ser buen hijo, hermano. Muchas veces pensamos que para ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, que para ser buenos hombres, buenas mujeres, necesitamos que todo lo que nos rodea sea algo bonito, que estemos plantados en un jardín de rosas, especial y hermoso. Pero José dice: no, mi Dios hizo algo especial conmigo. ¿Qué hizo contigo el Señor, José? El Señor me hizo fructificar. ¿Dónde te hizo fructificar?
en una tierra en casa muy hermosa. No, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, en la tierra dura, dolorosa de aflicción. Ahí el Señor me hizo dar fruto. Ahí el Señor me levantó. Ahí el Señor me exaltó. Ahí el Señor se glorificó. Ahí el Señor hizo algo especial en mi vida. Oh, hermano, entonces no necesito tener la familia perfecta para poder dar un buen fruto. No, mi hermano, el que tuviera la familia perfecta, pues ¿qué cuesta? ¿Qué de especial hay dar buen fruto? Pero José dijo: voy a llamar al segundo hijo Efraín. ¿Pero por qué? Porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Cuántos matrimonios hay acá que están con problemas? ¿Cuántas mujeres hay con esposos inconversos que viven en una tierra de aflicción, en una tierra de dolor, en una tierra de desesperación? No las comprenden, no las apoyan, no las ayudan. ¿Cuántas familias están viviendo no en un paraíso? Están viviendo en medio de una vida llena de problemas. Hijos que lo único que escuchan en la casa es gritos para un lado, gritos para otro, maltratos del padre hacia la madre y de la madre hacia el padre. Y los hijos en medio de esa guerra, que no haya ni para dónde hacerse, voltean para un lado y voltean para el otro. Y hay veces que se puede turbar el hijo y decir: pues mejor me voy al mundo para estar así. Y muchos se van. Pero quiero decirte, hijo de familia que estás aquí, aunque tus padres estuvieran así, hay un Dios que es tan poderoso que te puede hacer fructificar en tierra de aflicción, en tierra de dificultad, en tierra de luchas, en tierra de problemas, en tierra donde todo está en contra de ti. No en una tierra donde todo está en favor de ti, sino lo hermoso de mirar fruto es mirar fruto en una tierra donde no hay más de que aflicción. Imagínese usted mirar un arbolito lleno de fruto cerca de un río donde hay corrientes de agua viva. Bueno, pues ahí es fácil. Uno dice: pues así que fácil, ahí está el árbol junto a las corrientes, se nutre de toda esa agua. Pero imagínese que se vaya por allá a un desierto, y en medio del desierto, donde no hay agua, donde hay un calor terrible e insoportable, mire un árbol grande, hermoso, frondoso, cargado de fruto. Usted va a decir: wow, ¿y este árbol cómo? Puras cosas secas alrededor, puras zarzas y hierbas y arena y puras cosas secas. ¿De dónde este árbol se mantiene? ¿De dónde tan verde y vigoroso? ¿De dónde tanto fruto en este árbol? Es que ese árbol no recibe su fuerza de la tierra, no recibe su fuerza de sus alrededores. No dice: porque no hay más árboles verdes no puedo dar fruto. Ese árbol verde recibe su fuerza del Cristo de la gloria, del Dios de los cielos, del Padre celestial. Recibe su fuerza, recibe su nutrición, recibe su capacidad para fructificar. ¿Qué es lo que más nos impide fructificar? Que no damos a luz a Manasés. No olvidamos la tierra del fracaso. No olvidamos las heridas del pasado. No olvidamos la miseria que hemos vivido. No olvidamos el dolor, el insulto y el abuso que hemos pasado. No lo olvidamos. Lo retenemos y nos afecta. No puedo fructificar si no doy a luz a Manasés antes que a Efraín. Primero tengo que dar a luz a Manasés. Dios me hizo olvidar. Dios me transformó, me liberó y me hizo olvidar aquel rencor, aquel odio, aquella amargura. Pero no solamente me hizo olvidar. Después de que me hace olvidar el rencor, comienza a brotar un fruto en mí, dulce y hermoso. Un fruto, pero ¿cómo puede haber fruto estando lleno de problemas aún? Estando con el esposo inconverso, estando con los hijos perdidos en drogas, estando con situaciones económicas tan críticas. ¿Cómo puedo dar fruto estando sin trabajo? ¿Cómo puedo dar fruto con esta enfermedad que tiene mi cuerpo? ¿Cómo puedo dar fruto encontrándome en la condición que me encuentro? Quiero decirte, mi hermano,
El Dios al que te predico tiene poder y tuvo poder para hacer fructificar a José, no en la tierra de su padre, sino en una tierra extranjera, donde era esclavo, donde fue vendido, donde fue completamente extraviado de la bendición aparentemente, pero ahí Dios lo hizo fructificar. Y de repente aquel joven José se convierte en un árbol cargado de fruto, que fue la salvación de toda la tierra de Egipto y de todo el mundo de entonces. Imagínese, mi hermano, un joven que Dios utilizó, primeramente olvidando su pasado, segundamente fructificando en la tierra de su aflicción. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, hermanita. Ya no sigas echándole la culpa. Si ese hombre cambiara, yo podría ser una buena mujer, yo podría dar buen fruto. Esa es una mentira y un engaño. Ya no sigas echándole la culpa a ese hombre. Si ese hombre no quiere cambiar, cambia tú, alaba a Cristo tú, fructifica tú. A pesar de la dificultad, el Señor quiere hacerte producir fruto agradable. ¿Sí me comprende? Hermanito que estás acá, ya no sigas quejándote que la esposa que tengo, que la mujer que tengo, que si fuera otra mujer, que por qué no me casaría con otra, que aquí, que allá. Hermanito, no sigas con esas cosas, te vas a hundir en miseria. No sigas echando la culpa a la mujer, al hombre, a los hijos. Aprende a decirle: Señor, tú hiciste fructificar a José, no en una tierra abundante, sino en una tierra de aflicción, en una tierra escasa. ¿Han mirado esas tierras que se miran resecas, quebradas por el sol, áridas, que ni siquiera una hierba nace allí? Así simbólicamente se miraba la tierra, el terreno donde estaba José plantado. Una tierra donde podía tener la justificación para decir: yo me morí por esta razón, yo me perdí por esta razón, yo me fui a las drogas por esta razón, yo acabé con mi matrimonio por esta razón. Mira la tierra en la que estaba, hermano, una tierra árida, reseca. Pero José no dijo eso. José no dijo: yo perecí, yo me acabé, yo no pude fructificar porque estaba en una tierra terrible, vendido, ultrajado como esclavo y al último en la cárcel. José no dijo: yo me perdí por eso. No, él dijo: mi Dios me ha hecho fértil, me ha hecho como un árbol frondoso y me plantó en una tierra de aflicción, me plantó en una tierra de sequedad humanamente, me plantó donde no tuve apoyo del padre o de la madre, del esposo o de la esposa, pero tuve apoyo del Dios de los cielos, que nunca se olvidó de mí. Él se acordó de mi aflicción, Él se acordó de mi necesidad, me hizo fructificar, me hizo abundar, me hizo productivo en aquella tierra. Dios quiere hacernos productivos. Dios quiere bendecirnos, mis hermanos. Dios quiere llevarnos a una dimensión especial. Pero Dios quiere que dejemos de estar echando la culpa a lo que me hizo ella, a lo que me hizo él, a cómo se comportó, a cómo hizo esto, hizo lo otro. Fuera el padre, fuera la madre, fuera el hijo. Qué triste es que en las familias se viva solamente acusándose y culpándose unos a otros. Ella a él a ella, los hijos a los padres a los hijos. Y es una guerra en los hogares. Eso era en el mundo, mis hermanos. Eso era sin conocer a Cristo. Ahora hemos conocido a Cristo. José es el ejemplo que nos predica hoy. Y José dice: primeramente Dios me dio un fruto, y ese fruto fue un hijo, Manasés. Y Manasés le puse Manasés porque Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. Hermanito, hermanita, cuando José recibió a aquel pequeño, dijo: qué bendición tan hermosa, qué niño tan hermoso. Ahora que tengo esta bendición, me olvido de mi pasado, perdono mi pasado, ya no me estorba mi pasado.
Yo te pregunto, ¿cuántas bendiciones te ha dado Dios? ¿Cuántas bendiciones te ha dado? Ha restaurado tu hogar. A muchos los ha sanado físicamente de enfermedades terribles. A otros los ha restaurado de tantas situaciones. Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso. Es tiempo de que tomemos la actitud de José y digamos: mi Dios, tú me has hecho olvidar la aflicción y ya no me alimento de la amargura del pasado. Ahora me alimento de las riquezas de la patria celestial, de la gloria de Dios, del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Es de lo que me alimento ahora. Es lo que me nutre, es lo que me sacia, es lo que me fortalece. ¿Qué esperas para fructificar? ¿Qué esperamos para fructificar? Si yo le preguntara a cada uno de los que está aquí, hermano, ¿cómo está de fruto? ¿Cómo está de cargado el arbolito de su familia, de su matrimonio, de su hogar, de fruto, de amor, de gozo, de paciencia? Si voy a esculcar ese arbolito, ¿será que encuentro ese fruto dulce, hermoso? ¿O será que encuentro lo que encontró el Señor en aquella higuera? Solamente apariencia. Hojas y hojas que cubrían la higuera de apariencia. Pero cuando se metió, dice que esculcó la higuera porque tenía hambre y buscó qué comer porque estaba llena de hojas. Pero cuando la esculcó no tenía ni un solo higo. No había fruto, solo hojas, apariencia. Y así vemos muchos cristianos llenos de hojas, llenos de apariencia. Solamente una apariencia. La familia, el hogar, el matrimonio, una sola apariencia. Pero detrás de la apariencia no hay fruto, no hay comprensión, no hay respeto, no hay cariño, no hay amor, no hay nada. Es una apariencia. Y ¿sabes qué? Las apariencias tarde o temprano cansan. Nadie que viva con apariencias vive feliz, mis hermanos. Todo el que vive aparentando se amarga la vida solito, porque es cansado vivir como un actor jugando un papel que no es la vida de uno, teniendo que aparentar y aparentar. Hacerlo unos días parece que no es difícil, pero cuando ya tienes que hacerlo siempre te cansa, te frustra, te enfada, no eres feliz y termina destruyendo tu hogar. El Señor dice: hijo, yo hice fructificar a José en la tierra de su aflicción. Cuando más aflicción había, cuando todo era negativo, cuando nadie lo apoyaba, cuando todo estaba en contra de él, cuando no había de dónde echar mano. Uno dice: hermano, es que a mí no hubo quien me tendió la mano, a mí no hubo quien me apoyó, a mí no hubo quien me dio una palabra de ánimo. Tampoco a José hubo quien le dio una palabra de ánimo, tampoco a José hubo quien lo atendiera, tampoco a José hubo quien lo visitara. Pero cuando José puso su mirada en el Dios de los cielos, el Dios de los cielos te visitará, te tenderá la mano y te dará la palabra de aliento que tú necesitas en el momento más necesitado. Aleluya. Hay situaciones duras en la vida, mis hermanos. Hay mujeres que son traicionadas, ultrajadas y abandonadas. Hay hombres también que son abandonados, engañados y tantas cosas pasan. No son cosas fáciles. Lo más fácil es decir: ay, que se quede todo, ya no quiero más, ya no sigo más. Ser cobarde y retroceder, eso es lo más fácil. Pero José no tomó esa decisión. Cuando vengan las pruebas a tu vida, una de dos: o van a llenar tu vida de amargura, rencor, tristeza y aflicción, o van a llenar tu vida de fruto, aún en la tierra de aflicción. Hermano, pero ya me dejó el hombre, pero ya me dejó la mujer, pero ya me pasó esto, pero ya me pasó lo otro. No importa lo que te haya pasado, el Dios de los cielos tiene tanto poder que te quiere hacer fructificar en medio de esa aflicción. En medio de esa aflicción. En medio de esa aflicción. Si el hombre no quiere dar fruto, pues que no dé, dalo tú. Si la mujer no quiere dar fruto, que no lo dé, dalo tú. Si el hijo no quiere dar fruto, que no lo dé, dalo tú. Si los padres quieren vivir como perros y gatos, que vivan así, pero tú honra a Dios.
Tú puedes dar fruto, Dios a través de ti, en la tierra de tu aflicción. Yo no sé cuál es esa tierra. Esa tierra puede ser el matrimonio, que es un caos para muchas parejas. Esa tierra pueden ser los hijos perdidos para otros. Esa tierra puede ser lo económico, que no tienes ni trabajo, ni con qué pagar la renta, ni con qué traer un plato de comida a tu casa. Esa puede ser la tierra de tu aflicción. Yo no sé cuál es la aflicción que estás pasando, pero sea cual sea, Cristo te quiere hacer fructificar. ¿Cuándo te va a hacer fructificar? Cuando olvides tu pasado, cuando dejes a un lado tus rencores, caprichos, envidias, celos, cuando dejes a un lado tu orgullo, cuando dejes a un lado tu amargura y le digas: Señor, yo no quiero alimentarme con la amargura y el rencor de lo que me hizo fulano, sutano, mengano. Yo no quiero alimentarme del pasado. Yo quiero que me hagas olvidar la tierra de mi aflicción, olvidar ese fracaso, ese engaño, olvidar, perdonar, ser libre, para poder seguir adelante y tener el otro hijo, Efraín, que será el hijo de mi frutificación. Doble fruto recibirás, doble por tus problemas, doble por tu aflicción. El justo Job fue afligido, pasó problemas, pasó necesidades, estaba en lo más bajo, en lo peor, estaba en bancarrota físicamente, moralmente y espiritualmente. Parecía que lo había perdido todo, pero se mantuvo esperando en Dios. Y dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aun cuando esté sobre el polvo, el Señor me levantará del mismo polvo, y mis ojos han de ver a Dios. Y yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él me ayudará, me sustentará, me sacará adelante. Y yo sé en quién he creído, y yo sé en quién tengo mi confianza, y yo sé de quién dependo. Job sabía, y la Biblia dice que aunque lo perdió todo, Dios le multiplicó todo. Doble de hijos, doble de bendiciones, doble de cosas materiales, doble de ganado, doble de ovejas, doble de todo. Largura de años, se lo multiplicó. Él dijo, José dijo: Dios me ha dado a Efraín, que significa doble fruto. Si tú piensas que es grande tu aflicción, viene doble fruto por esa aflicción. Si tú crees que es grande tu problema, viene doble fruto por ese problema. Si tú crees que es grande tu sufrimiento, viene doble fruto por ese sufrimiento. Pero honra a Dios, sirve a Dios, no te detengas, sigue adelante caminando, porque viene Efraín, viene el doble fruto, viene la doble bendición de parte de Dios, que te hará fructificar, que te hará gozarte, que te hará deleitarte en Él. No pienses que ya lo perdiste todo. No pienses que ya quedó todo derrochado por tierra. Dios te va a hacer fructificar en tu aflicción, en la tierra de tu aflicción. No esperes que todo esté color de rosa para poder dar fruto. No digas: cuando Dios quite mis problemas, yo voy a poder alabarle. Esa es mentira, mis hermanos. Dios quiere hacerte fructificar en medio de tu aflicción, en esa tierra, en ese problema y en esa necesidad. Póngase de pie en esta mañana.